¿Cuál es el génesis de esta película o de esta historia? Mira, yo creo que fue un trabajo de mi parte, pues de mucha colaboración. Todo comenzó en un viaje que hicimos, bueno, estuvimos explorando dentro de nuestros proyectos. Siempre estamos viajando, buscando poblaciones, lugares que puedan recrearnos algo. Y Jesús Mario en uno de esos viajes empezó a caminar y estaba cavilando. Yo lo veía, de hecho, tenemos una complicidad de amistad de años y lo veía caminando y gestando ideas. Y dije, bueno, algo está pasando por esa cabeza y de hecho me decía, Ruth, estoy pensando en una historia, ¿cómo ves? Y bueno, ahí está. Y me comencé a participar en esta producción que comienza justo, surge en esto de la necesidad de explorar estos espacios rurales, que estás fuera de la ciudad, y yo creo que de ahí surge, ¿no? El rescatar estos espacios. Y Jesús Mario, me comentas sus historias, y yo creo que fue esa complicidad que nació en estos viajes y surge precisamente esta idea que Jesús Mario ahora presenta en Fuego Adentro. ¿Y qué estabas pensando entonces, Jesús Mario? ¿En qué andaba tu cabeza, como dice Ruth? Fíjate que hasta me acuerdo de esa caminata que dice Ruth. Nosotros estábamos trabajando en un documental, hicimos un documental que se llamó La Sangre Bárbara, y en ese entonces estábamos haciendo investigación de campo y llegamos a Cuetzalan, que es donde filmamos la película, y precisamente íbamos caminando cerca del cementerio, y ahí es donde se empezó a armar esta historia. Tenía mucho que ver con el espacio mismo, yo creo que el origen de la película. ¿Cuál fue la decisión de dividir la película por episodios y además nombrarlos? Me parece que es en náhuatl y bueno, tiene también su traducción, pero ¿cuál era ese interés de hacerla de alguna manera en unos episodios? Sí, bueno, en cierto modo, obviamente toda esa es la región, es una región náhuatl muy, muy importante, y parte de su cosmogonía está este viaje hacia el inframundo. Entonces, en ese viaje al inframundo se divide en estas etapas, y yo sentía que el personaje de Hugo transitaba un poco a través de esa cosmogonía que en el mundo náhuatl la dividen muy bien, y creo que se reflejaba así. Y para los náhuatl, esa región, o sea, las mismas montañas, es un poco animista, en el sentido de que las montañas son parte de las deidades. Entonces, el hecho de que el personaje se inmerse en el universo natural también es de algún modo el universo divino de los náhuatl. El personaje, un poco sin saberlo, pero en el marco de la película es ese camino, ese descenso hacia los infiernos. Que es bien interesante y me voy a adelantar un poquito a mis preguntas, pero ahora que dices eso, sí se nota una intención de usar a la naturaleza como parte o como un personaje más, pero al mismo tiempo como contraste, no sé si sea como un mensaje de la vida continúa, esta naturaleza continúa, tú tengas broncas o no tengas broncas, aquí está todavía. Y además me gustaría que nos platicaras un poquito también de La Niebla como un apoyo narrativo para la película y visualmente también bien interesante, ¿no? No, obviamente no hiciste que llegara la niebla, ¿no? Pero no sé si en algún momento eso te ayudó o te perjudicó, ¿no? Tenías a lo mejor algo planeado y la niebla te lo impidió, ¿no? Sí, fíjate que padre que me preguntas eso, porque la niebla en esa área, desde que hicimos el documental y estuvimos trabajando ahí por meses, la niebla llega en pocos segundos y transforma totalmente el entorno, e incluso el audio. El audio, o sea, se cierra el audio, y eso también, Enrique Greiner, el diseñador, o sea, Yuri Laguna hizo el sonido directo y Enrique Greiner hizo el diseño, pero incluso regresamos a captar ese momento tan especial. Entonces sí era buscar en qué momento iba a llegar la niebla, porque de algún modo era el reflejo de lo que estaba viviendo el personaje, y es, o sea, estar ahí
con esa niebla. Yo creo que eso es una experiencia muy, muy hermosa de vivir, y en la película creo que dice mucho de lo que le sucede al personaje dentro de la historia. A final de cuentas, tu película, con todo la oscuridad que pudiera tener, realmente es una historia de amor, y realmente es una historia de lo que la familia también te puede llegar a ser. O sea, lo que tú sacrificas por la familia, pero también lo que la familia te puede llegar a hacer. Entonces, esa era también tu intención, como contar una historia de amor a final de cuentas. Sí, sí, sí es una cruel historia de amor en cierto modo, y sí, es precisamente como en el microuniverso de la familia hay un reflejo de lo que también sucede afuera, y cómo se crean ataduras que son imposibles de desenredar, y que nos obligan y que nos llevan a un destino del cual ya no podemos salir aparentemente. Entonces, sí es una historia, sí es una historia de amor en el sentido más estricto, pero dentro de un contexto muy complicado, y que desafortunadamente es muy cercano a la realidad. Ahora vamos con los protagonistas de esta historia. Hugo Catalán, que interpreta a León. ¿Qué tan difícil fue el tener que desarrollar un personaje sin que realmente tuvieras que dar tu historia? Porque en realidad es algo muy introspectivo, al menos al principio y al menos hasta que llega Armando, ¿no? Bueno, a Cuadro, ¿no? Pero antes de eso es algo muy introspectivo y un trabajo como misterioso. Creo que Jesús Mario se aseguró de, de irme introduciendo en una atmósfera desde meses antes, como un director maquiavélico. Se aseguró de irme introduciendo en una atmósfera eh, que cuando viajamos, cuando nos subimos a la van rumbo a Cuetzalan, digamos que ya yo estaba completamente embebido de la historia y de lo que le pasaba al personaje, y de esa carga y ese peso sobre los hombros. Entonces, creo que fue muy natural al llegar al lugar, a Cuetzalan, al rodaje. Fue muy, muy, muy natural. La forma en la cual dirige Jesús Mario es muy preciso, y, pero te da como esa libertad de introspección, de que como actor es un placer en verdad trabajar con él. En su momento fue duro, fue muy duro para mí, pero ahora digo, bueno, qué goce, qué maravilla de poder haber trabajado con un director tan exigente, y que a la vez te permita como vivirlo, ¿no? Vivir. Como justo dices, todo el inicio es muy introspectivo y muy misterioso, pero yo te juro que yo sentía todo, ¿no? Sentía ese peso sobre los hombros todo el tiempo. Fue muy extraño. Ahora después te cuento, justo terminando el rodaje, mi cuerpo hizo, o sea, el día que terminó el rodaje, mi cuerpo hizo como, ya, suelta, ya, crack, ¿no? ¿Y tú qué piensas, Armando Espitia, que está aquí también con nosotros? En primer lugar, vaya año que has tenido, eres de los suertudos que pudo estar en un festival presencial y además haber ganado con I Carry You With Me. Y ahora está seleccionada otra película tuya, bueno, donde apareces, Fuego Adentro. Bueno, primero, ¿qué significa este año para ti? Y después cuéntanos también, ¿el proceso con Jesús fue igual de duro? ¿También lo sentiste así
tan físico y tan introspectivo? Primero, ¿qué significa este año para mí? No tengo idea. En 10 años nos daremos cuenta. No sé qué está pasando. No entiendo un carajo. Como dices, soy uno de los afortunados que fui a un festival este año y también pude filmar este año al inicio y ya con eso. O sea, con salir vivo me doy por bien servido. Ahí la llevamos. Ya veremos. Sí, me preguntan en este tipo de eventos o entrevistas cuáles son los planes. No sé, y no quiero saber, y no quiero hacer planes porque creo que nos ha enseñado eso este año. Luego también ver que esfuerzos como el Festival de Cine de Morelia siguen en pie y que tenemos la sorpresota de tener nuestra película en competencia, pues me llena el corazón en un año tan difícil, ¿no? Y luego el acercamiento con Jesús, escuchando a Hugo me vinieron un montón de memorias. A mí me pidieron un casting, no sé si me escribiste tú, Jesús, o alguien más. Me pidieron un casting y en esa época no eran tan recurridos los self-tapes, pero tú no estabas en México, yo te hice un self-tape y así quedé. Y me pasaste el guión luego y me parecía que era un ejercicio para mí como actor necesario y poderoso y que quería hacer. Y creo que el personaje es un privilegio tener un personaje así. Y eso, yo creo que mi experiencia fue mucho menos, la padecí mucho menos. Había una cosa vibrante y viva en mi personaje, o hay una cosa vibrante y viva, por lo menos así lo vi yo, que Jesús y yo trabajamos mucho. Y eso, era un personaje alegre hasta cierto punto. Digamos que el mundo interno del personaje es el que se volvía muy oscuro y creo que en algo tiene razón Hugo, o en algo coincidimos, y es que Jesús te iba llevando y no te dabas cuenta cuando ya estabas en un pozo en el que necesitabas estar para entender el universo interno del personaje. Y sí, a través de un montón de documentación, de películas, de libros, de acercarnos a un montón de material periodístico, sí, yo también un poco me hundí en un hoyo negro, justo para evitar al personaje, pero como yo tenía esta cara de alegría y esta superficialidad viva y joven de mi personaje, creo que lo padecí un poco menos que Hugo. También mi participación era más breve, entonces yo me la pasé más ligero, porque creo que también es el instinto de supervivencia un poco el que te jala a buscar lo contrario a lo que te está exigiendo el personaje. Entonces, estando filmando en Cuetzalan, era para mí riquísimo ver la naturaleza, estar en otro ambiente y luego entrarle con todo a la ficción, por dura que fuera. Donde estás quemando dinero. Háblame de ella. O sea, metafóricamente es muy fuerte, pero no sé si tenga que ver con algún rito que hayan descubierto ustedes o algo así. Sí hay un rito cuando ya no tiene valor el dinero, en una circunstancia en donde eso ha dejado de ser lo importante, sino hay un tema como el honor o la familia, de algún modo, en las circunstancias, y el dinero se quema. Incluso me acuerdo que fue un debate... Ahorita me estoy acordando que fue un debate cuando lo hicimos, porque el gerente de producción, amigo nuestro, Guillermo Calvillo, dice, es ilegal quemar dinero. Seguramente te van a preguntar varias personas esto. Esta escena donde vemos cómo destazan a este marrano, dime tu decisión en mantenerla, porque, bueno, nada es gráfico más que eso, ¿no? Y es interesante conocer tu punto de vista. Es un punto dentro de la historia que condensa muchos significados de lo que sucede. Y en un principio parece que es algo azaroso, pero creo que nuestra relación con los animales es una relación muy extraña. A veces cuando vemos desafortunadamente y tristemente con las noticias y todo, a veces con lo que está pasando en México vemos cosas terribles y pertenecen a nuestro día a día. En cambio, en el momento en que es un animal, hay una especie de distanciamiento extraño que nos hace ver lo que está pasando ahí y nos aterroriza. Incluso fue muy fuerte en el rodaje. Ahora, algo importante del rodaje que no es central para
la historia y todo, es que sí fue un experimento para mí en términos del tamaño del crew. Yo quería algo muy cercano y por eso había 5 personas y yo de crew. Eso fue todo el crew para toda la película. Entonces los actores eran parte, por eso había esta cercanía, porque ellos me ayudaban a cargar los tripiés, qué bien, todo. Qué lindo. Y lo digo, el boom. y se los agradezco, el boom, todo eso, eran 5 personas, porque yo quería hacer algo como documental y quería probar esa cercanía. Armando y Hugo estuvieron de acuerdo y siempre se los agradeceré de hacer algo así, porque nos metíamos a la montaña y había que cargar todo a la Fitzgeraldo. sin barco, pero me fui un poquito del tema, pero no, porque fue tan fuerte el momento en que teníamos que grabar eso, que entonces hubo una decisión de parte del crew a decir no lo hacemos, porque estaba siendo muy, muy terrible. Y entonces mi querido amigo Hugo y yo agarramos la cámara, Hugo traía el boom y nos metimos a hacerlo. Wow. Porque, pero fue, porque a todos nos empezó a traer un poco, pongo el ejemplo del club, porque éramos solo nosotros y estamos ahí en medio de... Una confrontación de nuestra ser, porque nos hiere, o sea, hay cosas que nos hiere, y yo creo que Jesús Mario buscaba en escena esa evidencia de cómo el ser humano en su cotidianidad, pues definitivamente somos... consumidores y hasta provocamos la muerte de estos animales y lo ocultamos, no lo queremos ver. Entonces, aquí yo creo que hay una confrontación y evidentemente hasta nosotros mismos. Nosotros, claro. Y Hugo hace esa parte del rodaje, fue Hugo el que la hizo. Muchas gracias, gracias por su generosidad, gracias por esta película y nos despedimos de Ruth Smith, que es la productora, Hugo Catalán, gracias, y Armando Espitia, que son los actores principales de esta película, y el director Jesús Mario Lozano. Mucha suerte, que les va muy bien en el Festival de Morelia y nos vemos pronto por ahí.